se tienen que ir. Los iraquíes no toleran más la presencia de fuerzas foráneas en su territorio y les han dicho a los estadounidenses que ya va siendo hora que recojan sus bártulos y vayan a casa. Basta, más que ayudar, molestan. Reclaman desde el gobierno de Irak. Los acontecimientos se han estado precipitando desde que comenzó la invasión israelí a Gaza el pasado 27 de octubre. Las milicias iraquíes, solidarias con el pueblo palestino, han arreciado sus ataques al ocupante extranjero como castigo por el apoyo que dan a Israel. En este contexto, ¿qué está exigiendo el gobierno de Irak? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El primer ministro Mohamed Shia al-Sudani ha prometido lanzar un proceso para expulsar a las fuerzas de la coalición internacional de Irak, después de que un ataque aéreo estadounidense acabara con la vida de un comandante de alto rango de la milicia en Bagdad. Casi exactamente 4 años después de que Washington ejecutara al general iraní Qasem Soleimani con un avión teledirigido en el aeropuerto de Bagdad, el hecho se repite. De nuevo, Washington realiza una ejecución sumaria que fue calificada por Irak como violatoria de su soberanía. Un ataque aéreo estadounidense alcanzó recientemente la sede de las Fuerzas de Movilización Popular, una organización patrocinada por el Estado iraquí y compuesta por decenas de facciones armadas. Al menos 2 personas perecieron en el ataque. Las Fuerzas de Movilización Popular representan una presencia oficial afiliada al Estado, sujeta a él, y parte integral de nuestras Fuerzas Armadas, declaró el viernes el primer ministro iraquí y condenó los ataques contra las fuerzas de seguridad que van más allá del espíritu y la letra del mandato que creó la coalición internacional. El Pentágono insistió en que el propio Bagdad había invitado a las fuerzas estadounidenses a ayudar a combatir al grupo Estado Islámico y que unos 2.500 soldados que todavía están en el país, una década después, son libres de actuar en autodefensa, especialmente en medio de recientes ataques a sus puestos de avanzada. Para el gobierno iraquí, el esgrimido derecho a la autodefensa deben ejercitarlo en sus casas los soldados estadounidenses y está reclamando revisar el llamado acuerdo de colaboración para que, si alguien quiere castigar al ejército de Washington, lo haga en otra parte. Desde que estalló el conflicto en Gaza, las milicias chiíes, solidarias con la causa palestina y enemigos jurados del sionismo, han arreciado sus ataques a las instalaciones militares estadounidenses como respuesta al irrestricto apoyo de Washington a la invasión israelí. Las bases militares estadounidenses en Irak, así como los puestos de avanzada ilegales en la vecina Siria, han sido objeto de ataques con drones y misiles en más de 118 ocasiones desde octubre, en medio de tensiones regionales derivadas de la invasión israelí en Gaza. La mayoría de los ataques fueron llevados a cabo por partes no identificadas, pero Washington continúa acusando a Teherán de mover los hilos entre bastidores y se reserva el derecho de tomar represalias como considere oportuno, de modo que el gobierno de Irak corta por lo sano y devuelve la causa del problema a su casa. La agrupación de milicias conocidas como Resistencia Islámica en Irak se adjudicó un ataque con drones sobre una base estadounidense en el sur de Siria, como respuesta a la ofensiva previa de Washington en Bagdad, en la que ejecutó un líder de las Fuerzas de Movilización Popular. La agrupación indicó en un comunicado que los mujahidines de la Resistencia Islámica en Irak atacaron
utilizando drones, la base de la ocupación en el campo de Rukban en Siria y confirmaron su voluntad de continuar la destrucción de bastiones del ocupante. Según la milicia, se trató de una estrategia con la que buscan resistir a la ocupación estadounidense en Irak y la región y responder a la pérdida de la vida de miles de civiles palestinos por las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que Washington respalda. También las milicias chiíes, Resistencia Islámica en Irak, informaron que atacaron con drones una base militar con presencia estadounidense en Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, como continuidad de una serie de acciones similares en ese país enmarcadas en el conflicto en Gaza. Por su parte, una organización pro-estadounidense del Kurdistán iraquí afirmó en un comunicado que un dron cargado de explosivos atacó la base de Jarir en Erbil, que ya estaba siendo utilizada como base militar por la coalición internacional. Hasta el momento, Washington no ha reaccionado ante esta información. Desde los primeros días de 2024, ha aumentado de manera significativa la frecuencia de los ataques contra las bases estadounidenses en Siria e Irak, los cuales iniciaron junto con la epopeya de la resistencia palestina Diluvio de Al-Aqsa el 7 de octubre pasado. Según la cadena CNN, las operaciones de las milicias iraquíes ejercen presión sobre la Casa Blanca, ya que la posibilidad creciente de bajas entre los soldados estadounidenses representa una nueva crisis no deseada, en especial en el contexto de la reelección del presidente Joe Biden. Conforme a la televisora, la escalada en los ataques en los últimos días representa un peligro para las fuerzas ocupantes en Irak y Siria y aumenta las preocupaciones sobre su permanencia en ambos países. Para la revista The American Conservative, las tropas estadounidenses arriesgan sus vidas de manera innecesaria debido a la falta de valentía política. Así pues, Irak está en proceso de fijar una fecha para el inicio del diálogo con Washington para determinar los arreglos y concluir la estancia de sus fuerzas militares en el país, según ha señalado el primer ministro Mohammad Shia al-Sudani. Anteriormente, el secretario general del Movimiento de Resistencia Iraquí, Akram al-Kaabi, llamó a enfrentar a Washington y expulsarlo humillado de Irak, sin excusa alguna. Al-Kaabi instó a todos los involucrados en asuntos políticos a tomar medidas serias y claras para poner fin al infame acuerdo con la ocupación. En este sentido, subrayó que no son suficientes acciones simbólicas como presentar demandas legales o expresar condenas y llamó a no aceptar la presencia estadounidense en ninguna forma. La ocupación hostil de un país arrogante y enemigo de Irak transgrede los valores y principios humanos de esa nación y del mundo, reafirmó. El máximo dirigente del movimiento de resistencia iraquí aseguró que los recientes ataques a puntos del Pentágono en Irak responden a los atentados anteriores contra los líderes y combatientes de la resistencia, así como los actuales ataques a niños, mujeres y familias inocentes en la Palestina ocupada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.